Todo empezó con miradas raras. Antes mi jefe me saludaba con una sonrisa, ahora apenas si me dirigía la palabra. Al principio pensé que eran ideas mías, pero pronto lo confirmé, quería sacarme del trabajo. Sin decirlo, claro. De un día para otro, me empezó a cargar de tareas que no me correspondían. Y lo peor, con plazos imposibles. Sabía que no lograría cumplir, y justo eso era lo que buscaba. Una excusa para decir que no daba la talla. Mis compañeros lo notaron. Uno me dijo, está esperando que te equivoques. Y tenía razón. Me asignaban informes mal explicados, clientes difíciles, todo con tal de verme fallar. Pero yo no le daría el gusto. Así que empecé a documentar todo. Cada tarea, cada cambio de último minuto, cada mensaje. Guardaba correos, anotaba reuniones, incluso grababa lo que podía. Si quería guerra, yo jugaría con estrategia. Un día me mandó llamar a su oficina. Sonrió con falsa amabilidad. He notado que últimamente te cuesta cumplir con lo que se te pide. Yo respiré hondo. ¿Podrías ser más específico?, le dije tranquilo. No esperaba que respondiera con papeles en mano. Aquí están 3 reportes entregados tarde. Saqué mi libreta. Sí, pero fueron reasignados ese mismo día. Aquí está el correo con la hora exacta. Lo dejé sin palabras. No sabía que yo llevaba mi propio registro. Su rostro cambió. De todos modos, hay una percepción de bajo rendimiento, insistió. Ahora no hablaba de hechos, hablaba de percepciones. Peligroso. Salí de esa oficina sabiendo que no se detendría. Quería verme fuera. Pero no lo lograría fácilmente. Yo conocía mis derechos, y algo más, conocía a alguien en recursos humanos. Alguien que también sospechaba de él. Esa persona me dijo algo clave, no eres el primero al que intenta echar sin razón. Pero nadie ha tenido pruebas. Yo las tenía. Y además, tenía paciencia. Lo iba a enfrentar en su propio juego. Pasaron semanas. Más tareas imposibles. Más presión. Yo hacía mi trabajo, pero también construía mi defensa. Cada error que él provocaba, lo documentaba. Hasta que llegó la gota que derramó el vaso. Me pidió un informe para el lunes, sabiendo que yo tenía vacaciones. Le recordé por escrito que no estaría disponible. Igual me exigió enviarlo. Guardé todo. Ese sería su error. Volví de mis días libres y lo primero que escuché fue, estás citado con recursos humanos. Ya sabía a qué iba. Entré y ahí estaba él, con cara de victoria anticipada. Pero yo no llegué solo, llegué preparado. Comenzó diciendo que yo no cumplía, que mi actitud era poco colaborativa, que tenía varias faltas. Lo dejé hablar. Luego saqué mi carpeta. Correos, mensajes, notas, cada cosa tenía respaldo. Mostré que él cambiaba los plazos de entrega, reasignaba tareas sin informar y que incluso me mandó trabajo en vacaciones. El de recursos humanos lo miró serio. ¿Tiene algo que decir?, preguntó. Mi jefe no supo qué responder. Empezó a decir que quizás hubo un malentendido, que no fue su intención. Pero era tarde. La verdad ya estaba sobre la mesa. Y había alguien más escuchando todo. Lo que mi jefe no sabía es que, desde hace semanas, Recursos Humanos ya lo estaba investigando. Al parecer, alguien más también se quejó. Y mi caso era la pieza que faltaba para armar el rompecabezas. Cuando terminó la reunión, él salió primero. Yo me quedé. La encargada de Recursos Humanos me miró y dijo, gracias por tener el valor. Esto no va a quedar así. Sentí un pequeño alivio, pero también tensión. Los días siguientes fueron extraños.
Mi jefe evitaba mirarme. Las tareas volvieron a la normalidad. Ya no había presión, ni trampas. Sabía que algo se estaba cocinando, pero no imaginaba lo que venía. Un viernes por la tarde, llegó un correo masivo. Decía que, por reestructuración, el gerente del área sería reemplazado. Sí, ese gerente era mi jefe. Y sí, lo habían echado. No lo podía creer. No solo me defendí, terminé siendo parte del cambio. Pero eso no era todo. El lunes siguiente me llamaron a la oficina principal. Pensé que sería otra reunión más. Pero no. Me ofrecieron una nueva posición, líder de equipo. Sabemos que pasaste por mucho, y lo manejaste con inteligencia, me dijeron. Me quedé sin palabras. Nunca imaginé ese giro. Ese día entendí que no se trata solo de tener la razón, se trata de tener pruebas, estrategia y paciencia. Porque a veces el juego no se gana con fuerza, se gana con cabeza. Y yo lo jugué bien. Aunque parecía que todo había terminado, algo dentro de mí no estaba en paz. Había ganado la batalla, sí. Pero el ambiente en la oficina seguía tenso. Algunos me miraban con respeto, otros con distancia. Poco a poco fui adaptándome a mi nuevo cargo. Ahora no solo tenía que hacer bien mi trabajo, también debía liderar a un equipo que había visto cómo me querían sacar. No podía fallar. No ahora. El primer reto fue ganarme la confianza. No con discursos, sino con acciones. Escuchaba a todos, los ayudaba, los defendía cuando era justo. Y les demostraba que yo no jugaría sucio como aquel jefe. Pero no todos estaban contentos. Había uno en especial, Pedro, que fue muy cercano al antiguo jefe. No me hablaba. Me ignoraba en reuniones. Hasta que un día, se levantó en medio de una junta y me enfrentó. ¿Y tú quién eres para liderarnos? Solo estás ahí porque echaste a alguien. La sala quedó en silencio. Yo respiré hondo. Estoy aquí porque sobreviví a una injusticia y aprendí a ser justo. Tú decides de qué lado estar. Después de esa reunión, Pedro cambió. No se volvió mi amigo, pero empezó a respetarme. No por miedo, sino porque entendió que yo no venía a cobrar venganzas, venía a cambiar las cosas. Mi meta no era tener poder, era tener paz. Que nadie más pasara lo que yo pasé. Que los jefes no se creyeran dueños de las personas. Que el trabajo no se volviera un infierno para nadie. Un día, Recursos Humanos me pidió ayuda para revisar ciertos reportes de clima laboral. Gente que también se sentía presionada, manipulada, silenciada. Ahí entendí que mi caso era solo uno entre muchos. Decidí proponer una idea, crear un canal confidencial donde los empleados pudieran reportar abusos. Sin miedo, sin represalias. Se aprobó. Y en las primeras semanas, llegaron más mensajes de los que imaginé. Historias parecidas a la mía. Jefes tóxicos. Cargas injustas. Amenazas disfrazadas. Y ahí estaba yo, leyendo cada una. Recordando cómo me sentí. Y pensando, esto no puede seguir así. No podía resolverlo todo, pero podía empezar por algo. Comenzamos a implementar capacitaciones, charlas, normas claras. Poco a poco, la empresa empezó a cambiar. No por magia, sino por conciencia. Pero no todo fue trabajo. En casa también viví un proceso. Mi esposa fue quien más sufrió mi estrés. Durante semanas llegaba con la cabeza baja, sin ganas, sin fuerzas. Pero ella siempre estuvo. Un día me dijo, no ganaste solo el trabajo, ganaste tu voz. Y tenía razón. Me habían intentado callar, pero ahora usaba mi experiencia para hablar por otros. Eso me daba más orgullo que cualquier ascenso.
Un viernes al salir de la oficina, vi a un nuevo empleado en el pasillo. Lo vi nervioso, con papeles en la mano, y cara de no entender nada. Me acerqué, le sonreí y le pregunté si necesitaba ayuda. Es mi primer día, dijo. Le di un pequeño recorrido. Le conté cómo funcionaba el lugar, qué debía evitar, y qué podía esperar. Aquí nadie te va a pisotear. Si algo pasa, me buscas, le dije. Ese momento me hizo pensar en cómo había cambiado mi historia. Pasé de estar a punto de ser despedido, a ser el que daba la bienvenida y protección a otros. La vida a veces gira de forma increíble. Un año después, recibí un reconocimiento por liderazgo positivo. Pero más que el premio, lo que más me marcó fue lo que dijeron al entregármelo: convertiste tu dolor en un cambio real. No todos los días fueron fáciles. Algunos dudaron de mí, otros me retaron. Pero nunca bajé la cabeza. Porque cuando alguien intenta destruirte por miedo, es porque ve en ti algo que él no tiene. Hoy miro hacia atrás y me alegro de no haber respondido con rabia. Me alegro de haber usado mi mente, mi dignidad y mi silencio estratégico. Porque no hay fuerza más grande que la inteligencia bien usada. La historia con mi exjefe fue solo el inicio. Él ya no está. Pero gracias a él, descubrí de qué estoy hecho. Aprendí que a veces las batallas no se gritan, se ganan en silencio, con pruebas y con temple. Ahora mi equipo trabaja unido, sin miedo. Se ríe, comparte ideas, se apoya. Eso para mí es éxito. No los títulos ni los premios, sino ver que nadie más sufre en silencio lo que yo sufrí. Si tú estás pasando algo parecido, no te rindas. Documenta, piensa, planea. No respondas con gritos, responde con hechos. Y recuerda esto: quien quiere verte caer, no cuenta con que tú sabes volar. Hoy cierro este capítulo no con rencor, sino con gratitud. Porque de una injusticia nació mi propósito. Y eso, no lo cambio por nada. Gracias por escuchar mi historia. Si te tocó el corazón, compártela. Porque quizás, alguien allá afuera necesita saber que sí se puede salir adelante y ganar sin destruir. Desde que conté mi historia, muchos compañeros se han acercado. Algunos solo para agradecer, otros para compartir sus propias batallas. Me di cuenta de que hablar sana, pero escuchar, también transforma. Una compañera me dijo: pensé que solo a mí me pasaba. Y eso me pegó fuerte. Porque el silencio es el mejor amigo del abuso. Por eso ahora uso mi voz no solo para mí, sino para los que aún no se atreven. Sé que no todos los jefes son malos. También hay líderes con corazón, con empatía. Y mi misión ahora es formar parte de esa nueva generación, los que lideran sin pisar, los que inspiran sin imponer.